Parásitos. ¿Qué son los parásitos? ¿Cómo los vamos a poder diferenciar de otros organismos como lo pueden ser los virus o las bacterias? Desde la etiología de su palabra vamos a ir al idioma griego, el cual esta palabra va a significar comensal. Y si nosotros desglosamos esta palabra, vamos a obtener junto a con respecto a para y citos con respecto a alimento. Esto nos va a mostrar la relación de dependencia que existe entre el parásito y quién, y un huésped. Esto es lo que va a ser diferencial de los parásitos que necesitan un huésped. Vive sobre o dentro de otro organismo. Este organismo lo podemos llamar el huésped o hospedero. El parásito va a obtener beneficios a expensas de este hospedero. Puede matarlo o simplemente le puede generar un beneficio. Pero lo que es importante es que el parásito lo que va a hacer es alimentarse de este hospedero, va a aprovecharse del mismo. Un ejemplo muy importante es el Ascaris el cual está consumiendo nutrientes, sin embargo está causando problemas de desnutrición o malabsorción. ¿Qué hace diferente a un parásito? Bueno, los parásitos realmente dependen del hospedero para sobrevivir. Sin el hospedero, realmente el parásito no podría reproducirse. Aquí estamos viendo un ejemplo muy importante en el caso de la malaria con el plasmodium. El plasmodium está necesitando diferentes hospederos, como lo puede ser el humano, como lo puede ser el mosquito, etcétera. Pero sí o sí necesita de estos para poder sobrevivir. Y con respecto a su tamaño y a su complejidad, es importante entender que también los vamos a poder diferenciar de otros organismos más simples como lo pueden ser los virus o las bacterias, porque estos pueden ser tanto unicelulares como multicelulares. A los multicelulares los vamos a llamar helmintos, mientras que a los unicelulares los vamos a llamar protozoa. Ahora, estamos viendo aquí diferentes ejemplos de parásitos, vemos que son más complejos, tienen estructuras más formadas, tienen diferentes tamaños, diferente tipo de celularidad. Aquí estamos viendo un ciclo de la malaria. Aquí estamos viendo una biopsia de músculo estrioesquelético, donde vemos aquí el parásito insertado en este, lo cual le va a conferir esta capacidad de aprovecharse de todas estas células, em, y pues generar algún daño sobre el hospedero. Es importante establecer una relación entre el hospedero y el parásito. Por lo tanto, vamos a conseguir tres términos importantes para poder entender todo el término de los parásitos y sus diferentes ciclos. ¿Qué es importante acá? Vamos a obtener tanto hospederos intermediarios como hospederos definitivos y como reservorios. Vamos a establecer estas diferencias primero definiendo qué es el definitivo. El hospedero definitivo corresponde a donde se completa el ciclo sexual del parásito. El hospedero intermedio va a corresponder eh, a un eslabón necesario para el ciclo del parásito antes de llegar al definitivo. Es decir, aquí no va a ocurrir el ciclo sexual. No va a haber un ciclo sexual. Y es necesario para llegar a dónde? Al hospedero definitivo. Y el de reservorio nos va a referenciar el término de albergar al parásito sin que éste cause un daño directo. Entonces no causa un daño directo. Si bien tenemos estos tipos de hospederos, vamos a llevarlos a la realidad. Este es el caso de el Toxoplasma gondii, muy importante ya que pues está generando diferentes problemas en el humano a nivel de la retina, a nivel del cerebro, corazón y una transmisión vertical entre madre y feto. Ahora bien, uno creería que el hospedero definitivo es el humano, pero no es así.
el Toxoplasma gondii realmente va a tener como hospedero definitivo o em, al gato. ¿Por qué? Porque aquí este Toxoplasma gondii va a ser un proceso de diferenciación y vamos a obtener diferentes cigotos, en este caso, tanto inmaduros como maduros, para que luego salgan y salgan en forma de oocistos. Esto con respecto a el Toxoplasma gondii, teniendo en cuenta que el gato es el definitivo. ¿Por qué? Porque aquí sí hubo un proceso de diferenciación sexual. Mientras que al humano, cuando se pasa este parásito a nivel del humano, va a ser un proceso de división asexual. Por lo tanto, es por esto que el humano no va a ser el hospedero definitivo, porque no está ocurriendo el proceso necesario, que es el sexual. Ahora, este no es el único tipo en el cual se va a transmitir el parásito. También vamos a encontrar los vectores. Vamos a tener dos tipos de vectores. Vamos a tener tanto los vectores mecánicos como biológicos. Un vector mecánico hace referencia al hecho de que va a ser de una manera más simple. Digamos, una mosca va a llegar a posarse sobre las heces de un animal, puede ser las de la vaca, y estas heces van a contener los diferentes parásitos. ¿Qué va a hacer la mosca? La mosca va a transportar o se va a parar y va a ayudar a transportar estos parásitos a nuestra comida. Entonces lo puede llevar a nuestra comida y es por eso que nosotros vamos a terminar consumiendo los diferentes parásitos a través de esto. Pero esto es un tipo de vector mecánico, es decir, la mosca casera común va a ayudar a completar este vector mecánico, mientras que el biológico va a necesitar de la picadura. Es, por ejemplo, el caso del Toxoplasma gondii, perdón, del el Plasmodium que va a generar malaria en los humanos. El Plasmodium infecta al humano y digo, el vector en este caso que se le conoce, en este caso sería este mosquito. Este mosquito lo que va a hacer es infectar, bueno, va a picar al humano para poder así infectarlo con la malaria. Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo en el cual vemos tanto hospederos intermediarios como definitivos. En este caso, pues podemos ver un hospedero definitivo. En este caso sí se va a ocurrir la diferenciación sexual, mientras que en este mm, no se va a generar. En este caso, el humano también sería un hospedero intermediario porque acá no se va a hacer diferenciación sexual. En el perro es en el que se va a generar la diferenciación sexual. Por lo tanto, sí, este es el definitivo. Ahora, vamos a ir con la clasificación general de los parásitos. Los parásitos van a tener dos tipos de clasificaciones. Habíamos dicho que pueden ser unicelulares o pueden ser multicelulares. Los multicelulares van a corresponder a los macroparásitos, mientras que los unicelulares van a corresponder a los microparásitos, también conocidos como protozoarios, y los macroparásitos multicelulares, helmintos. Estos a su vez se van a dividir entre intestinales. Van a ser intestinales, van a estar dentro de cavidades, mientras que los protozoarios se van a dividir en cavitarios y en tisulares. Ahora, estos no van a tener tisulares ya que ningún macroparásito va a viajar por la sangre, mientras que en el caso de los microparásitos sí. Ahora, con respecto a la división de los macroparásitos intestinales, vamos a tener nematodos y céstodos. Los nematodos son redondos y podríamos hacer la referencia a un neumático que nos va a ayudar con la memotecnia del nombre y de su forma.
por lo tanto sabemos que los nematodos son redondos, mientras que los cestos van a ser todo lo contrario, van a ser totalmente planos. Ahora, vamos con los microparásitos. Habíamos dicho que pueden ser cavitarios y tisulares. Estos no son intestinales y ya después les voy a decir por qué no se dice que son intestinales. En caso de estas dos subdivisiones vamos a tener otras subdivisiones y estas subdivisiones de este nivel van a depender de qué, del tipo de locomoción que tiene el parásito. En este caso puede ser un movimiento tipo apicomplexa por flagelos o por ameba. Igualmente los tisulares, solo que en este caso no incluimos ningún ejemplo de ameba, entonces aquí quedaría faltando el ameba. Y coxidia correspondería al mismo apicomplejo. Vamos a hablar un poco de las generalidades de los macroparásitos. Entonces, los macroparásitos son metazoarios, multicelulares, su reproducción se da a través de huevos, tienen, necesita de un hospedero intermediario, puede ser tanto como macho y hembra, y además corresponde tienen, son vistos, o sea, a nivel macro podemos encontrarlos, podemos verlos. Por ejemplo, si yo abro un intestino voy a poder encontrar a Ascaris lumbricoides, ya que, por ejemplo, el Ascaris lumbricoides puede llegar a medir hasta 15 centímetros. Entonces es algo que a nivel macro sí se puede observar. Además, para el tratamiento médico esto es muy importante porque es que nosotros en el caso de los macros sí vamos a necesitar saber su carga parasitaria. Esto es importante para el tratamiento. Mientras que el caso de los microparásitos corresponden al reino protista, son de tipo hermafrodita, no son macho y hembra, sino que son hermafroditas. Van a tener también un tipo de división tanto sexual como asexual. Y en este no va a importar la carga parasitaria. No nos importa, no es importante para el médico porque esto, ellos hacen una división mitótica, entonces se dividen muy, muy rápido. Por lo tanto, es muy difícil cuantificar esto. Además, esto nos va a conferir un grado de malignidad mayor, es decir, son mucho más difíciles de tratar los microparasitarios que los macroparasitarios. Ahora sí, vamos a hablar de cada uno de estos, tanto de los macroparásitos intestinales tipo nematodos y los cestos. Entonces vamos a ir uno por uno desglosando cuáles son los más importantes a nivel clínico. Comenzando con los macroparásitos intestinales de tipo nematodo. Comenzando con el Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides va a tener algo importante que es un ciclo pulmonar y una cavitación en el intestino delgado. Lo vamos a adquirir de manera por ingestión de huevos y agua, o por decirlo así, alimentos contaminados. Tengamos en cuenta que los los macroparásitos van a ser sobre todo de tipo, o la contaminación va a ser gracias a algún tipo de alimento, tanto nematodos como cestos. Tengan en cuenta eso. Sin embargo, vamos a tener algunas particularidades que pueden ser por vía percutánea y ya les vamos a mencionar cuáles pueden ser estos. Vamos a ir desglosando uno por uno. Habíamos dicho, el Ascaris lumbricoides va a ser por ingestión. Ahora, el Trichuris trichuria también va a ser por ingestión de los huevos. O sea, vamos a va a ser por vía oral. ¿Listo? Estos dos son muy parecidos, tanto Ascaris como Trichuris trichuria. Otro importante nemátodo es el Enterobius vermicularis. También tiene una vía muy interesante, ya que este va a estar en contacto directo, por ejemplo, con las sábanas. Entonces, nosotros cuando
vayamos a atender esta sábana, estas partículas que hay de enteroides vermicularis van a viajar a nuestra boca. Cuando nosotros estemos tendiendo a esta sábana, estas partículas van a entrar y nos van a contaminar generando un prurito anal. Entonces aquí estamos dibujando al colon sigmoides y aquí generaría un prurito anal y por lo tanto es tan importante el caso del enteroides vermicularis. Ahora vamos a tener dentro también de los nemátodos otro muy importante que es el Necator americanus y el Ancylostoma duodenale. Estos dos van a pertenecer a qué familia? A la familia Uncinaria. Ambos van a estar igualmente cavitando y pueden ser en el caso del Necator americanus va a ser por vía oral y el Ancylostoma duodenale va a ser por vía percutánea y oral. Entonces aquí ya tenemos una excepción, que este también puede ser por vía percutánea. Y por último tenemos al estrongiloides. El estrongiloides es la excepción más grande de todos estos, ya que este va a ser por vía percutánea principalmente. Entonces tengamos en cuenta que el estrongiloides va a ser por vía percutánea. Ahora vamos con los cestos, es decir, los macroparásitos intestinales planos o de tipo cesto. Vamos a tener dos familias muy importantes dentro de esta clasificación, que lo son la familia Hymenopletis y la familia Taenia. Con respecto a la familia Taenia, vamos a tener tanto Taenia solium como Taenia saginata. La Taenia solium va a ser muy importante ya que va a generar procesos de cistercosis y neurocistercosis. Esto porque vamos a ingerir huevos principalmente ¿de dónde? De los cerdos. Entonces vamos a asociar solium con cerdos, mientras que saginata lo vamos a asociar con consumo de carne. Aquí hicimos carne, acá son huevos de cerdo que pueden contaminar nuestra comida. En este caso el saginata van a ser por vacas, por lo tanto solium cerdos, saginata vacas. Ahora el Hymenolepis nana y diminuta pues van a conformar la otra familia. Y es muy importante ya que aquí encontramos otra excepción. Nosotros habíamos dicho que estos macroparásitos necesitan de un intermediario para completar su ciclo. Sin embargo, el Hymenopletis nana no necesita de este intermediario. Es la única excepción en el caso de los macroparásitos. Y todos estos, como habíamos dicho, se van a consumir por vía ¿qué? Oral. Ahora vamos a ir con los microparásitos. Vamos a hablar de cada uno, tanto de los cavitarios como de los tisulares y sus diferentes subdivisiones. Dentro de los apicomplexa, vamos a encontrar al Cryptosporidium parvum, el cual también se va a consumir por alimento, y el Isospora belli, que nosotros vamos a consumir sus huevos, que también van a ser llamados quistes, en los alimentos. En el caso de los flagelados vamos a tener al Giardia lambia y vamos a tener al Trichomonas vaginalis. Este Trichomonas vaginalis va a estar en la uretra, entonces va a ser adquirido a través de transmisión sexual. Por lo tanto, estos en este caso se llaman cavitarios y no intestinales, porque aquí sabemos que todos estos intestinales, pues se encuentran en el tracto digestivo, mientras que estos también podemos encontrarlos en la uretra, por eso se llaman cavitarios. Y con respecto a las amebas, tenemos a la ameba histolística que va a generar enteritis a nivel pues, intestinal y un signo característico que es la úlcera en botón de camisa. Esto con respecto a los cavitarios. Ahora vamos a ir con los tisulares. De los tisulares del grupo ameba no incluimos ningún ejemplo. Con respecto a los flagelados tenemos al Trypanosoma cruzi, que es importante ya que este va a generar la enfermedad de Chagas en el humano. Es muy importante en nuestro medio ya que va a afectar el corazón y el esófago. Otro importante de los flagelados a nivel tisular es el Leishmania, el cual va a generar diferentes procesos en la piel, procesos infecciosos en la piel.
¿Qué tenemos de interesante en estos tisulares? Si se dan cuenta, que son transmitidos ¿por qué? Por vector. ¿Vector qué? Biológico. ¿Por qué? Porque está picando. Y ahora vamos con las coxillas que son el mismo apicomplexa. Tenemos al Toxoplasma gondii, que habíamos hablado del gato, y el Plasmodium. Entonces el Toxoplasma gondii es muy importante ya que infecta a niños, y el caso del Plasmodium es el que va a generar la malaria, y tiene diferentes divisiones o diferentes tipos, que puede ser el Falciparum, el Vivax, el Ovale y el Malaria, que son los típicos en Colombia. Y el vector que lo va a generar se llama Anopheles. Ahora bien, vamos a hablar más específicamente del ciclo de cada uno de estos, pero lo vamos a hacer de manera general. Es decir, vamos a hablar del ciclo de todos estos, vamos a hablar del ciclo de estos específicamente y vamos a hablar del ciclo de estos específicamente. Entonces comencemos con el ciclo de este. En el ciclo de este, pues vamos a encontrar a manera general dentro de todos diferentes vías de transmisión, tanto oral, tanto vía vectorial, como lo puede ser de manera mecánica o manera biológica, por vía percutánea y por contacto sexual, por ejemplo, el caso del Trichomonas vaginalis, que es por transmisión sexual. En este caso, empecemos con la transmisión de los cestos. Entonces, los cestos habíamos dicho que eran ¿cuáles? La familia Tenia, el cual tenemos la Tenia solium y el Tenia saginata, que es propio de las vacas. En el Tenia solium vamos a adquirir esto mediante huevos. Estos huevos, ¿dónde van a estar? Van a estar en las heces y van a poder contaminar diferentes alimentos. Los vamos a adquirir y vamos a... El parásito va a viajar al humano, que es el hospedero definitivo, en el caso del Tenia solium, y pues va a hacer su proceso de replicación generando diferentes daños a nivel del sistema nervioso. Ahora, aquí vemos otra foto del Tenia solium, que como vimos, tenemos al el hospedero intermediario, el cual sería el cerdo, deja sus huevos y viajan al humano, pues por medio del consumo de los mismos, generando diferentes problemas. Ahora, el Tenia saginata, habíamos dicho, propio de las vacas, y al igual que en el Tenia solium, el hospedero intermediario va a ser la vaca y va a viajar al hospedero definitivo, el cual es el humano. Pero en este caso, esta familia de Tenia, o sea, la Tenia saginata, no va a generar cistercoidosis, no lo va a hacer. Mientras que el Tenia solium sí va a generar la cistercosis y la neurocistercosis. Por último, vamos a hablar un poco de el grupo de los nemátodos, la transmisión de los nemátodos. Habíamos hablado un poco de Ascaris lumbricoides, del Strongyloides, que habíamos dicho que era por vía percutánea. Pues bueno, vamos a tener dos vías, tanto oral como percutánea. En este caso, imaginemos que esta sería Ascaris. Ascaris va a estar en los alimentos porque se contaminó en las heces y lo vamos a ingerir. En este caso, pues es una vía oral. Pero el caso del Strongyloides puede ser por vía percutánea, o sea, la larva va a entrar dentro del humano. Es decir, esta larva puede estar en el suelo y nosotros la pisamos. Cuando la pisamos, esta va a entrar por vía percutánea y puede hacer un proceso también de autocontaminación, es decir, se está repitiendo este ciclo una y otra vez. Por lo tanto, el estrongiloides es tan importante, porque el estrongiloides hace una vía percutánea y una vía de autoinfección. Ahora vamos a hablar del proceso general o el ciclo general de los cavitarios y los tisulares. Entonces vamos a tener dos tipos, ya habíamos hablado, que es por consumo de alimentos o por vector, ¿cierto? En el caso del Trypanosoma cruzi, el Leishmania,
de la malaria, vamos a hacerlo por vector. En este caso estamos viendo cómo el vector de la malaria, del plasmodium, está infectando al humano. Y aquí podemos ver que dentro de este insecto también se está haciendo un proceso donde el parásito está en diferentes estadios y por lo tanto hay un proceso biológico dentro del mosquito y va a infectar para que haya otro proceso biológico dentro del humano. En el caso del Gardia lambia, eh, lo vamos a poder consumir o lo vamos a adquirir a través de alimentos, de agua contaminada, etcétera. Por lo tanto, obtenemos que dentro de los microparásitos vamos a obtener una vía por vectores y por contaminación oral. ¿Listo? Aquí sería. Y para resumir, entonces, los macroparásitos van a tener una vía oral y percutánea. Y los microparásitos van a tener una vía tanto oral como por vector. Para finalizar, vamos a tener en cuenta el hecho de que los, los parásitos que están muy evolucionados conocen muy bien a los humanos. Si conocen muy bien a los humanos, saben cuáles son sus mecanismos de defensa. Por lo tanto, no lo tratan de matar, sino que lo tratan de manipular. Porque no pueden contra sus mecanismos de defensa, entonces hacen cosas como manipularlo y no matarlo. ¿Para qué lo manipulan? Para que ellos se puedan quedar mucho tiempo ahí. Es el ejemplo, del Enterobius vermicularis, que, como les había comentado, va a generar un prurito anal. Y este prurito anal ayuda a que se salgan, a que se mantengan ahí, pero no están generando nada más, no están generando fiebre, no están generando dolor de cabeza, nada. Solo el prurito anal. Y hace que salga y haya un mayor ciclo de reproducción. Por lo tanto, están muy evolucionados porque sí conocen al humano. Los que no están evolucionados y no conocen al humano son mucho más agresivos y lo van a tratar peor y van a tener consecuencias peores. ¿Por qué? Porque es el caso del Taenia solium. El Taenia solium lo que va a hacer es generar procesos dañinos en el humano, por ejemplo, la cistercosis. Y esto finalmente va a terminar por matar a su hospedero, cosa que no es importante. Por lo tanto, estos no están evolucionados y van a generar procesos más dañinos. Y hay otra teoría muy importante que es la teoría de la higiene. Es decir, que gracias a los parásitos, nosotros hemos mejorado nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque estos parásitos, diferentes tipos de parásitos, estos helmintos, por ejemplo, van a generar una respuesta tipo TH2. Los TH2, los linfocitos T, TH2 van a llamar a las células reguladoras y entre estas dos van a producir diferentes interleuquinas que promuevan eh, o inhiban, por decirlo así, el proceso de inflamación. Esto va a ayudar a regular nuestra respuesta inflamatoria, a nuestra respuesta alérgica, lo que va a ser algo positivo porque no vamos a tener respuestas exageradas frente a diferentes antígenos que de pronto no son tan dañinos como el cuerpo puede llegar a actuar en momentos de alergia. Por lo tanto, esta teoría es muy importante y se ha estado demostrada en países en los cuales no están desarrollados, como lo puede ser África, perdón, Latinoamérica, diferentes países en los cuales no está desarrollado y hay mucha exposición a los parásitos, no se encuentran este tipo de enfermedades como lo son de alergia, mientras que en países muy desarrollados sí hay estas alergias comúnmente. Esto es una de las cosas que apoya esta teoría. Y con esto veríamos todo lo que corresponde a los parásitos de manera general. Ya después vamos a hablar más específicamente del ciclo específico de cada uno de estos que vemos acá.